Planteemos un escenario mental para empezar hoy. Imaginemos caminar por el centro de Nueva York en una mañana cualquiera. Entramos a una cafetería, pedimos un café preparado por un barista experto, o tal vez entramos a una barbería para un corte de cabello tradicional. Ajá, un martes cualquiera. Exacto. Pagamos el precio, que suele ser bastante alto, dejamos la propina correspondiente y seguimos con nuestro día. Ahora, tomemos un avión imaginario y aterricemos en la Ciudad de México, en Buenos Aires o en alguna otra gran metrópoli de una economía emergente. Claro, cambiamos de latitud. Salimos a la calle y buscamos exactamente el mismo servicio, el mismo estilo de corte de cabello, requiriendo exactamente la misma cantidad de tiempo, las mismas tijeras y el mismo esfuerzo físico por parte de quien hace el trabajo. Y el mismo resultado. Sí, pero al momento de sacar la billetera para pagar, el precio es radicalmente diferente. De hecho, es muchísimo más bajo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué existe una brecha tan enorme en el precio si el servicio requiere a nivel fundamental la misma cantidad de sudor y esfuerzo humano sin importar el código postal? Es una de esas contradicciones que, digamos, vemos todos los días y rara vez cuestionamos. Sí, totalmente. A simple vista, parece un fallo en la lógica de los precios globales. Podríamos pensar que alguien se está equivocando al cobrar, pero en realidad esta diferencia de precios es una de las observaciones empíricas más consistentes e investigadas en toda la economía internacional contemporánea. O sea, ¿no es un accidente? Para nada. No es un error del sistema, es una característica del sistema. Y la misión de nuestra inversión profunda de hoy es precisamente resolver este misterio. Queremos entender qué hay detrás de ese ticket de compra. Para lograrlo, vamos a explorar una pila de fuentes realmente fascinantes. Muy fascinantes. Traemos a la mesa libros de texto clásicos y pilares de la economía internacional, específicamente los trabajos de Paul Krugman y Robert Carbach. Pero no nos vamos a quedar solo en la teoría de los libros. No, tenemos que aterrizarlo. Exacto. Vamos a cruzar esos conceptos con un estudio empírico sumamente detallado de los investigadores Mario Gómez Aguirre y José Carlos Rodríguez Chávez, quienes analizan a fondo el comportamiento histórico de la economía de México para ver si estas teorías realmente se sostienen en el mundo real. Es un cruce de información muy valioso. Bueno, vamos a desglosar esto paso a paso. Para estar en la misma sintonía, ¿cuál es el terreno de juego aquí? O sea, ¿qué nos dice la teoría económica más pura que debería pasar con esos precios si el mundo fuera perfecto? Pues para establecer las reglas del juego tenemos que hablar de un concepto fundacional que se aborda a profundidad en los textos de Krugman. Hablo de la paridad del poder adquisitivo, o PPA por sus siglas. Ajá, la famosa PPA. Sí, de manera muy teórica, la PPA nos dice que los tipos de cambio entre dos monedas diferentes deberían ajustarse de forma natural para que una canasta de bienes idéntica cueste exactamente lo mismo en todas partes. Ok. A esto se le conoce en economía como la ley del precio único. En un mundo ideal, digamos, sin costos de transporte, sin aranceles y sin barreras comerciales, un billete de $100 debería tener exactamente el mismo poder de compra en Manhattan que en la Ciudad de México. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo mejor. Si un televisor de cierta marca cuesta $500 en una tienda en Estados Unidos, la tasa de cambio entre el dólar y el peso debería asegurar que ese mismo televisor cueste el equivalente exacto a $500 en México. ¿Así es? Porque si estuviera más barato en México, todo el mundo lo compraría allá, lo revendería en Estados Unidos, y ese mismo movimiento de compra y venta terminaría equilibrando los precios. En teoría, ese arbitraje constante igualaría todo. Sin embargo, la realidad que experimentamos al viajar o, al ver las noticias es muy distinta. Bastante distinta. La ley del precio único tiende a fallar estrepitosamente cuando la ponemos a prueba en la calle. Es un modelo hermoso en la pizarra, pero lleno de fugas en la práctica. Y ahí es donde la ciencia económica tiene que ensuciarse las manos para explicar el porqué de esas enormes discrepancias. Y para empezar a entender esas discrepancias, las fuentes nos llevan a la gran fuerza motriz del comercio mundial, que es la ventaja comparativa. Me encantó cómo el texto de Carbach explica esto, porque utiliza una analogía deportiva brillante, que saca la economía de los gráficos y la lleva directo al campo de juego. Es un gran ejemplo. Habla de Babe Ruth, el legendario jugador de béisbol. Es un ejemplo clásico y, la verdad, muy efectivo. Sí,
porque Carbaugh señala que Babe Ruth fue de hecho uno de los mejores lanzadores, uno de los mejores pitchers de su época. Tenía un talento increíble en el montículo, pero tenía un talento aún más extraordinario, algo fuera de serie, para batear cuadrangulares. Y ahí está el dilema. Exacto. El equipo se enfrentaba a un dilema. Aunque Ruth podía lanzar mejor que casi cualquier otro jugador de la liga, su equipo lo necesitaba en el campo todos los días bateando. Claro, el costo de oportunidad. Ese es el punto. El costo de oportunidad de tenerlo lanzando un día y descansando el siguiente era perderse todos esos cuadrangulares. Su especialización y su altísima productividad como bateador ilustran la ventaja comparativa. A nivel global, los países hacen exactamente lo mismo. Un país podría ser medianamente bueno haciendo ropa, pero absolutamente brillante fabricando tecnología. Así que se especializan en lo que hacen de manera más eficiente. Y al comerciar, todos obtienen ganancias. La analogía de Babe Ruth funciona perfecto para ilustrar cómo el comercio de bienes físicos mueve al mundo. Si un país tiene condiciones increíbles para fabricar automóviles y otro tiene el clima perfecto para cultivar manzanas, la matemática dicta que deben especializarse y comerciar. Tiene toda la lógica. Pero hay un límite gigantesco en esta teoría clásica. Aunque la ventaja comparativa explica de maravilla por qué los bienes físicos se mueven, cruzan fronteras y tienen ciertos precios, se queda corta, muy corta, para responder a nuestra pregunta inicial. El tema de los servicios. Exacto. No explica por qué los servicios cuestan distinto. Un corte de cabello, una consulta médica o un café preparado en la barra no se pueden meter en un barco portacontenedores para exportarse a otro continente. Claro, no importa qué tan productivo sea un peluquero en México, pues no le puede cortar el cabello a un cliente que está sentado en una oficina en Nueva York. El servicio está atado a la geografía físicamente. Lo fascinante aquí es que las desviaciones de esta paridad del poder adquisitivo, esa diferencia de precios en los servicios que no podemos exportar, no son simples errores aleatorios, no es ruido, estadístico o casualidad. ¿No? No, siguen un patrón sistemático y predecible. Los datos muestran históricamente que los países con mayores ingresos tienden a tener niveles de precios generales mucho más altos. Y esto se nota de forma dramática cuando miramos específicamente los servicios locales. Y es en este punto donde entran los verdaderos protagonistas teóricos de nuestra inmersión profunda de hoy. Para desmitificar este patrón, la economía nos presenta el enfoque Harold Balassa Samuelson. Un modelo fundamental. Estamos hablando de ideas concebidas originalmente por el economista Roy Harrod allá por 1933, y luego formalizadas, de manera independiente, por Bela Balassa y Paul Samuelson en 1964. Para visualizar este concepto sin perdernos en la jerga académica, imaginemos que la economía entera de un país se divide en dos grandes cubetas. Me gusta esa imagen. Dos sectores completamente separados por su naturaleza. Exacto. La primera cubeta es la de los bienes comerciables. Aquí vamos a meter todas las cosas físicas que sí se pueden empaquetar, meter en un tren, en un barco o en un avión, y vender al resto del mundo. Automóviles, tecnología. Vehículos, componentes electrónicos, barriles de petróleo, teléfonos celulares, ropa. Todo lo que compite a nivel internacional. Luego tenemos la segunda cubeta, la de los bienes no comerciables. Aquí están los servicios locales anclados a la tierra. Los que no viajan. El corte de cabello, la atención de un dentista, una niñera, la comida servida en un restaurante o el café del que hablábamos al principio. Cosas que se consumen exactamente donde se producen. Esa división estructural es el corazón del argumento. Y el mecanismo de cómo interactúan estas dos cubetas se detalla matemáticamente en el modelo propuesto por Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff en 1996, el cual es una pieza clave en nuestras fuentes de hoy. A ver, cuéntanos de ese mecanismo. El modelo asume algo llamado rendimientos constantes a escala, lo cual significa que si duplicas los insumos, duplicas la producción. Pero el verdadero motor de este modelo, la chispa que enciende el cambio, es la productividad total de los factores. Espera, déjame ver si entiendo hacia dónde va esto. La teoría dice que en los países en vías de desarrollo, la productividad empieza a crecer mucho más rápido en la cubeta de los bienes comerciables, ¿verdad? Porque es ahí donde entra la inversión extranjera y la tecnología. Precisamente. Pensemos en una economía emergente que se abre al comercio. Empiezan a importar y adoptar nueva tecnología a un ritmo acelerado, pero solo en esa primera cubeta.
instalan brazos robóticos de última generación en sus plantas automotrices o software avanzado en sus fábricas de manufactura electrónica. Claro, se modernizan de golpe. De repente, un obrero que antes ensamblaba 2 piezas por hora, gracias a la nueva maquinaria, ahora ensambla 20 piezas por hora. Su productividad se dispara porque está compitiendo a nivel global. Pero, a ver, aquí es donde me surge la duda. Entiendo que la fábrica gane más dinero y se vuelva moderna, pero ¿cómo afecta eso al precio de mi café o al peluquero local que está en la segunda cubeta? El peluquero sigue usando las mismas tijeras manuales de siempre. No hay inteligencia artificial en su navaja de afeitar. Ahí radica la brillantez del efecto Harrod-Balassa-Samuelson. Todo se conecta a través del mercado laboral. Imagina la situación. La fábrica de automóviles ahora produce 10 veces más. Como es altamente productiva y compite en el extranjero, puede permitirse pagar salarios mucho más altos a sus obreros para retenerlos. Tiene sentido. De un día para otro, los sueldos en la cubeta comerciable suben considerablemente. Ah, claro. Y los trabajadores de la ciudad se dan cuenta de esto de inmediato. Inevitablemente. El peluquero de la esquina, el barista de la cafetería o la persona que limpia oficinas se enteran de que en la fábrica automotriz están pagando sueldos fantásticos. Si los salarios en el sector de servicios, la segunda cubeta, no suben, ¿qué crees que pasará? Pues el peluquero cerrará su local y se irá a pedir trabajo a la fábrica. Exacto. Para evitar una fuga masiva de trabajadores hacia el sector industrial, los dueños de negocios locales tienen que ajustar los salarios al alza para convencer a la gente de quedarse. De locos. O sea que el ingreso del peluquero tiene que subir obligatoriamente por la pura competencia laboral, incluso si el acto de cortar el cabello no se ha vuelto ni un segundo más rápido o más tecnológico. Su tiempo de repente vale más simplemente porque la economía industrial a su alrededor se volvió tecnológicamente avanzada. Es un mecanismo de transmisión invisible, pero implacable. La productividad en la fábrica de exportación tira de los salarios de toda la economía hacia arriba. Y aquí viene la consecuencia final. Si el dueño de la peluquería o de la cafetería tiene que pagarle más a sus empleados, la única forma de cubrir esos nuevos costos es ¿Subiendo los precios? subiendo los precios de sus servicios. Así es. El resultado neto es que los precios en la cubeta del sector no comerciable suben progresivamente, lo que a su vez eleva el nivel general de precios de todo el país. Y lo más interesante desde la perspectiva de la macroeconomía es que todo este ajuste de precios sucede internamente por el simple peso de los salarios, sin necesidad de que el tipo de cambio del país frente al dólar o al euro se modifique drásticamente. Así es un ajuste estructural genuino. Aquí es donde se pone realmente interesante. Compro la idea. La teoría suena impecable, es elegante y tiene mucha lógica narrativa. Pero llevar esto del papel a la medición empírica es un monstruo totalmente distinto. Oh, sin duda. Porque en el mundo real, los economistas no se conforman con historias de peluqueros, necesitan medirlo. Y aquí es donde transicionamos al trabajo específico de los investigadores Gómez Aguirre y Rodríguez Chávez. ¿Cómo logran probar que el efecto Harrod-Balassa-Samuelson es real en una economía como la de México, sabiendo que los datos históricos detallados de hace 40 o 50 años a veces están incompletos o simplemente no existen? Ese es el gran dolor de cabeza de la econometría en países emergentes. Para probar esta teoría al pie de la letra, necesitarías rastrear el stock de capital exacto. ¿A qué te refieres con stock de capital? Me refiero a contabilizar el valor de cada máquina, cada edificio y cada herramienta en el país, desde 1970 hasta 2009. Uf, imposible. En lugares como México, mantener ese registro de manera ininterrumpida por décadas ha sido una tarea titánica, y los datos a menudo tienen vacíos importantes. Así que el estudio toma una ruta muy ingeniosa. Utilizan una aproximación, lo que en estadística llamamos un proxy, para medir esa escurridiza productividad total de los factores. ¿Y cuál es esa medida salvavidas que utilizan en el estudio? Utilizan el PIB por persona ocupada remunerada. A ver, traduzcamos eso para nuestra audiencia. Básicamente están midiendo cuánto valor económico está generando en promedio cada persona que tiene un trabajo formal. Exactamente. Es una medida elegante porque captura de forma indirecta el impacto de la tecnología y el capital. Si un trabajador de pronto produce mucho más valor, asumimos que es porque tiene mejores herramientas o procesos, dándonos una visión muy clara de la trayectoria de la productividad laboral a lo largo del tiempo. Claro, te saltas el inventario.
Esto permite a los investigadores saltarse el obstáculo de buscar inventarios de maquinaria de hace 50 años y enfocarse en el resultado final, que es el rendimiento humano. Resuelven la falta de datos de infraestructura con datos laborales. Muy astuto. Pero el documento no se detiene en un simple promedio histórico. El estudio de Gómez Aguirre y Rodríguez Chávez entra en un territorio matemático bastante profundo para entender cómo y cuándo la economía mexicana cambió de piel. Las fuentes mencionan metodologías econométricas que suenan muy intimidantes, como las de Bay y Perron. Sí, la metodología de Joachim Bay y Pierre Perron, desarrollada entre 1998 y 2003, es pesada matemáticamente, pero conceptualmente es fascinante. Sirve para detectar lo que los economistas llaman cambios estructurales múltiples de manera completamente endógena. Endógena. Esa es una palabra de peso. Para quienes no vivimos entre libros de estadística, ¿qué significa que detecten cambios de manera endógena frente a, digamos, exógena? Significa que eliminan el sesgo humano. Imagina que un investigador mira una gráfica de la economía de un país y dice, en 1982 hubo una crisis presidencial, así que voy a poner mi línea de cambio ahí. Basado en la historia. Exacto. Eso sería exógeno. El investigador impone el momento del cambio basándose en su conocimiento histórico o político. El método de Bay y Perron dice, no confíes en tus instintos políticos, deja que los números hablen. La matemática escanea toda la serie de datos históricos a ciegas, buscando por sí sola los momentos exactos en que la tendencia de los números se fracturó genuinamente. ¿Y cómo logra una computadora encontrar esos puntos de quiebre ocultos sin contexto histórico? Mencionan una herramienta matemática llamada el Criterio de Información Bayesiano, o BIC por sus siglas, formulado por Yao en 1988, que minimiza la suma de los residuales al cuadrado. Confieso que al leer eso, casi me rindo con la fuente. ¿Podemos aterrizar esto al mundo terrenal? Claro que sí. Imaginemos algo muy visual. Pensemos que tenemos un papel gigante lleno de cientos de puntos desordenados que representan los datos económicos a lo largo de los años. Nuestro objetivo es dibujar una línea recta que pase lo más cerca posible de la mayor cantidad de puntos. Obviamente, como los datos son caóticos, casi ningún punto tocará la línea perfectamente. Va a haber diferencias. Sí. La distancia que hay entre un punto específico y la línea que dibujamos es lo que llamamos un residual. Básicamente es el margen de error. Ok, el residual es qué tan lejos me equivoqué de la realidad con mi línea imaginaria. Tal cual. Lo que hace esta metodología matemática es calcular miles de combinaciones de líneas diferentes, midiendo todos esos errores. Y busca el momento exacto donde la economía cambió de rumbo, garantizando que esos errores o residuales sean lo más pequeños posible en conjunto. O sea, la mejor línea posible. Así, la computadora nos dice estadísticamente, mira, no me importa quién era el presidente, pero los números prueban que en este mes de este año la estructura completa de precios y productividad de tu país cambió de trayectoria de forma innegable. Es dejar que la matemática sea el árbitro imparcial de la historia. Y vaya que la historia económica necesita árbitros, porque cuando miramos la historia reciente es una montaña rusa. En el anexo del documento hay una gráfica que de verdad me dejó sin aliento. Muestra la inflación anual de México entre 1957 y 2010. Es una gráfica muy reveladora. Los primeros años se ven como una colina suave, pero de repente, al llegar a la década de los 80s, la línea explota. Parecen montañas alpinas de inflación masiva. Picos dramáticos que superan el 100% anual. Y si miramos la gráfica de Estados Unidos en esos mismos años, es básicamente una llanura estable. Una diferencia abismal. Totalmente. Hay que recordar que en esos años hubo crisis de deuda masivas en América Latina, moratorias, devaluaciones terribles. Y observando estos gráficos con total imparcialidad política, sin buscar culpables de un lado o de otro, simplemente leyendo los picos de los datos, nos damos cuenta de la profunda y agresiva volatilidad que han sufrido las economías emergentes. Esa inestabilidad es el contexto crucial. Y es precisamente por eso que usar las herramientas matemáticas de Bay y Perron es vital. Si los economistas simplemente sacaran un promedio lineal desde 1957 hasta 2010, ese promedio aplanaría las montañas, borraría el trauma económico de los 80 y la lenta estabilización posterior. Perderíamos por completo la verdadera historia. Te quedarías con una versión diluida.
Detectar esos quiebres estructurales permite segmentar el caos y analizar épocas específicas. Y lo más revelador del estudio es que, a pesar de todo ese ruido histórico ensordecedor, a pesar de las devaluaciones, descubren que las fuerzas subyacentes de la productividad y los precios relativos, el efecto Harrod-Palassa-Samuelson, seguían operando silenciosamente en el fondo. El ancla del modelo se mantuvo. Increíble. Lo que nos lleva a la pregunta clave para coronar este análisis. Hemos viajado desde una cafetería en Nueva York hasta complejas ecuaciones bayesianas que buscan líneas entre nubes de puntos, cruzando por las cicatrices inflacionarias de México. Si conectamos todo este viaje, ¿por qué debería importarnos esto a nosotros? Si conectamos esto con el panorama general, lo que el efecto Harrod-Palassa-Samuelson demuestra de manera empírica y contundente es que el costo de vida de una nación no está dictado únicamente por las políticas monetarias de turno, o por un banco central decidiendo imprimir más o menos billetes. No es solo imprimir dinero. Para nada. Está dictado por un factor mucho más profundo y estructural, que es la productividad laboral y la interacción constante entre los diferentes sectores de la sociedad. El precio de ese corte de cabello en la Ciudad de México no es aleatorio. Es un espejo que refleja la madurez tecnológica, la eficiencia industrial y la integración comercial de todo el país. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que, a medida que un país en vías de desarrollo hace la tarea, logra volverse más productivo, atrae fábricas modernas y se integra exitosamente al comercio global, inevitablemente se volverá más caro en sus servicios locales cotidianos. Es una consecuencia directa. Y esto rompe un paradigma enorme, porque tendemos a pensar que el aumento en el costo de los servicios locales es siempre síntoma de una mala gestión económica o inflación descontrolada, pero la teoría nos dice que, paradójicamente, puede ser la prueba matemática irrefutable de que el país se está modernizando. Es la señal de que los salarios base de la población se están ajustando al alza para competir con la industria. Es una reestructuración natural de los precios relativos. A medida que la nación avanza, la economía encuentra un nuevo equilibrio. El tiempo y el esfuerzo de las personas en el sector servicios se revaloriza, empujado por el motor tecnológico del sector industrial. Es el progreso económico manifestándose en la boleta del restaurante. ¡Qué perspectiva tan increíble! Haciendo una recapitulación rápida de nuestra inmersión profunda de hoy, logramos arrancar con el enigma del precio de una simple taza de café. Usamos el talento de bateo de Babe Ruth para entender la especialización, dividimos la economía en cubetas de bienes que cruzan océanos y servicios que se quedan en casa. Y finalmente, aterrizamos en cómo la econometría avanzada nos ayuda a leer las huellas dactilares de la productividad escondidas detrás de la caótica historia de inflación en México. Un viaje completo. Queda clarísimo que la economía internacional no es algo que solo ocurre en cumbres cerradas de líderes mundiales o en la bolsa de valores, sino que somos partícipes y testigos diarios de ella cada vez que pagamos por un servicio en nuestra calle. Sin duda. Aunque antes de cerrar, esto plantea una pregunta importante, un ejercicio mental hacia el futuro para nuestra audiencia. A ver. Todo este modelo clásico que hemos desglosado asume, como si fuera una ley física inamovible, que la innovación y el salto tecnológico ocurren siempre en la primera cubeta, en los bienes comerciables. Asume que son las fábricas, los robots de ensamblaje y la manufactura los que se automatizan primero, empujando los salarios de los servicios detrás de ellos. Pero la historia podría estar a punto de dar un giro. Uy, a ver, ¿hacia dónde va eso? Pensemos en lo que está sucediendo hoy con las nuevas tecnologías, específicamente con la inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasaría si, por primera vez en la historia económica, se produce un aumento explosivo de productividad directamente en el sector de los servicios locales? En la segunda cubeta. Es decir, en la cubeta de los bienes no comerciables. Si herramientas de inteligencia artificial logran que la educación local, el diseño, la consultoría, los servicios legales o la redacción se vuelvan 50 veces más productivos, sin necesidad de fábricas de exportación, ¿podría esto invertir la corriente del efecto Harrod-Palassa-Samuelson por completo? Me deja sin palabras. Eso cambiaría las reglas del juego. Si el peluquero o el contador de repente son el motor de la productividad gracias a la tecnología, serían ellos los que presionarían los salarios del trabajador de la fábrica, y no al revés.
Exactamente. Es una posibilidad teórica fascinante que podría transformar desde sus cimientos la forma en que el mundo entero valora, clasifica y remunera el trabajo en las próximas décadas. El modelo tendrá que adaptarse a una era donde el servicio, y no solo el producto manufacturado, es el epicentro de la innovación. Ese es un pensamiento verdaderamente alusionante para llevarnos a casa y seguir reflexionando. Una potencial reescritura de las reglas del comercio global y los servicios, impulsada no por barcos de carga, sino por algoritmos e inteligencia artificial. El futuro de la economía. Con esto llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos encanta poder compartir estas ideas complejas y ver cómo encajan en el rompecabezas de la vida cotidiana. Les queremos dejar una pequeña invitación a quienes nos escuchan. La próxima vez que se sienten en una cafetería a pedir su bebida favorita, o la próxima vez que paren por un servicio local, tómense solo un segundo para mirar alrededor y reflexionar. Detrás de ese número final en la cuenta están operando secretamente las fuerzas de la productividad global, los salarios interconectados y los engranajes invisibles del comercio internacional de los que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.